nos dé a conocer cuál es su punto de vista, cómo ve el desarrollo del Cantón Lago Agrio de la ciudad de Nueva Loja. Bienvenido, ahora sí, sobre el tema. Bueno, Lago Agrio, que comprende la ciudad de Nueva Loja y sus parroquias, en estos últimos tiempos ha crecido ostensiblemente y se puede evidenciar que hay cambios importantes tanto en su crecimiento longitudinal como también en el acceso de la gente a los servicios que antes no había. En esto hay que reconocer que hay un esfuerzo de las autoridades. Sí, hay un esfuerzo de las autoridades, pero sobre todo también hay un esfuerzo de los ciudadanos, de los vecinos, de quienes vivimos en esta ciudad, en este Cantón Lago Agrio, que hemos venido de diferentes partes del Ecuador y de Colombia y hemos hecho de Lago Agrio una ciudad que camina, una ciudad que tiene una actividad bastante importante en lo económico y en otras actividades. Sin embargo, yo creo que los habitantes, los ciudadanos del Lago Agrio, no nos hemos inmiscuido como debemos en programar, en planificar el desarrollo de este cantón. ¿Usted quiere decir que no hay un empoderamiento, que no hay cogobernabilidad por parte de los diferentes actores sociales? Mire, antes había una organización social mucho más grande, mucho más importante, y hacía ciertas actividades como la política mismo, más participativa. En eso hemos perdido. Paradójicamente, cuando hay leyes a nivel nacional que fomentan el diálogo, que fomentan la participación social, ciudadana, sin embargo, contradictoriamente a eso, la ciudadanía ha dejado de lado, porque esa actividad, que es estrictamente cívica, ciudadana, popular, se la ha tomado el Estado y a los ciudadanos solamente le ha dejado el nombre y ha hecho que los ciudadanos cada día participemos menos de la actividad política. Yo veo como un fenómeno a nivel nacional. O sea que para usted, doctor, hay una exclusión por parte de las propias autoridades, quienes hacen caso omiso a las leyes que crearon y que definitivamente se está excluyendo esta participación. Yo creo que es el principal problema que tiene el Ecuador, que tiene el Lago Agrio. No es que las autoridades no trabajan. Yo creo que sí trabajan. Todo el mundo las vemos ocupados, los vemos que están haciendo algo. Hay obras y hay acciones. El problema es que esas obras y esas acciones son a espaldas del pueblo, a espaldas de la gente. Y por muy importantes, por muy cuantiosas inclusive, por muy bonitas que parezcan, puede ser que esas obras y esas acciones no responden a los intereses reales de los ciudadanos, a los intereses reales de las personas. Por lo tanto, no se empoderan de ella, no son las obras que necesitan, y obviamente si las autoridades las hacen desde arriba, verticalmente, que las hagan. Porque aquí en el caso del Lago Agrio ya hemos visto, aquí a alguien se le ocurrió que necesitábamos un museo del petróleo y lo hicieron, y se gastaron nada menos que 8 millones de dólares. Pensaron y dijeron, aquí necesitan una planta de agua potable y nos la hicieron. Nos la hicieron por nada menos que por 17 millones de dólares. Se hizo un cementerio y se hizo una sala de velaciones que no funcionan hasta este rato. ¿Por qué? Porque se la hace sin pensar, sin ver las necesidades de la ciudadanía. Yo hubiera preferido que las autoridades, estas y las anteriores, desde el primer día, tomen como opción a los vivos, a los habitantes que estamos vivos. Hay una canción que dice que de muerto ya para qué, señora Rosita. Así es. También hay que trabajar seguramente por quienes ya se nos adelantan en el viaje hacia la muerte. Para eso están los vivos, ¿no es cierto? Sí, pero lo principal, la primera opción, somos los seres vivos, seres vivos. Entonces, es importante que las autoridades, una vez que ya están en el poder, escuchen. Y hay una evidencia de que las autoridades no son muy buenas para escuchar. Y ahí se pierde un gran capital.
que es precisamente ese respaldo que decíamos que debe tener en los ciudadanos, en los habitantes del Cantón La Guaira y en los habitantes del país. Usted decía una gran verdad, no se toma en cuenta a los ciudadanos para hacer determinadas obras, pero también es lamentable observar que una vez terminada la obra tampoco se la da a conocer, porque por lo menos ahí sí se debería, imagino yo, invitar a los diferentes actores sociales, que son los seres vivos, las personas, ¿no es cierto?, para que conozcan de estos servicios. Por ejemplo, usted decía la sala de velaciones, un cementerio nuevo, el cual pues tiene un costo altísimo, pero que todavía no está al servicio de la ciudadanía y debería saberse por qué razones. Ya debió haberse quizá dado un paseo con la gente, con los ciudadanos del Cantón Lago Agrio. Bueno, pero, doctor, ¿qué hacer cuando vemos esta inercia y esta indiferencia hacia el criterio de los ciudadanos? Bueno, los ciudadanos tenemos que tratar de romper ese ciclo vicioso de que las autoridades no me toman en cuenta y yo tampoco les paro bola a las autoridades. Y cuando vienen las elecciones lo que aprovecho es para castigar y elegir a otro, porque eso es lo que hemos hecho. A quienes nos fallan, obviamente, vienen las elecciones y le digo, no señor, usted ya no va más, pongo a otro, para que ensayemos qué posibilidad hay con esa otra persona de que las cosas ocurran de modo diferente. Pero lamentablemente la realidad no funciona así, señora Rosita. La realidad es demasiado terca y necesitamos que hayan iniciativas mucho más creadoras de la ciudadanía. Hoy, la necesidad de democracia, que es la necesidad de participación en la toma de decisiones, es una necesidad que se la siente. Y la gente puede tener cosas, como decía, puede tener obras, pero no quiere solamente tener cosas, no solamente quiere tener obras, necesita que esas obras respondan, que esas cosas respondan realmente a su necesidad, que respondan a su sentir y respondan a su opinión, que quiere, inclusive puede ser en contra, momentáneamente en contra, pero ya cuando la realiza, obviamente si responde a una necesidad, si es útil para algo esa obra, la gente la defenderá. Otro de los derechos que tiene la ciudadanía, la población, es de ocupar la silla vacía. Y esto en los gobiernos seccionales del Consejo Provincial o del gobierno provincial y del gobierno municipal, ¿se estará cumpliendo, doctor? Mire, ese es otro elemento que establece la ley. Lo que ocurre es que a la autoridad cuando ya está en el poder, las voces disidentes, las voces que no están de acuerdo con el criterio oficial le estorban. Por lo tanto, se las considera que son oposiciones o que son obstáculos a la labor de gobernar, cuando no debe ser así. Es el debate, es precisamente el no estar de acuerdo en todo lo que ayuda a que haya confrontación de ideas. Ese debate nos va a dar nuevas luces y nos va a permitir que las cosas sean de mejor manera. Yo estimo que no debemos rehuir el debate, que lo debemos enfrentar y que en ese proceso vayamos elevándolo. Porque obviamente hoy tengo unas ideas, mañana a la luz de la experiencia tendré otras ideas que darlas y no, obviamente de eso gana la ciudad, gana la ciudadanía. ¿Qué falta? ¿Madurez política, educación política? ¿Qué hace falta? Rosita, Paulo Freire decía ya en el siglo pasado que nadie educa a nadie. Nadie educa a nadie. Nos educamos todos. Nos educamos todos, pero en un proceso de convivencia diaria. Nadie se educa ya en las escuelas. Algún rato me gustaría hablar del tema de educación, porque estamos viendo a la escuela como era hace 50 años, y ya no es así. Ya no se educa en las aulas, se educa en otros lugares, en la casa, en la calle, a través del computador. Entonces, madurez política. ¿Por qué un político cuando llega al poder considera que sus ideas son exclusivas y que la población definitivamente tiene que conformarse con aquello, aunque esa obra no le sea de tanta importancia? Entonces, en ese proceso de educación, obviamente tenemos que avanzar los ciudadanos, los vecinos, pero también tienen que avanzar las autoridades, los líderes.
Y en esa alimentación mutua de líderes, de dirigentes, de ciudadanos, de vecinos, es que vamos a ir aprendiendo todos y vamos a ir mejorando todos. Pero necesitamos una dosis de humildad también, Rosita, de pensar de que no todo lo que sabemos es ya lo último y que el conocimiento hoy lo tenemos, pero que mañana necesitamos otra clase de conocimientos, que no se agota nunca, que si algo es infinito, es la capacidad de conocer de los seres humanos. Y en eso debemos tener suficiente claridad los seres comunes y corrientes, pero también quienes asumen la responsabilidad de ser líderes de la sociedad. Cuando usted manifiesta que es la sociedad, que son los líderes, los dirigentes, los ciudadanos los que deben tomar la iniciativa en virtud de que no hay ese poder de concentración de parte de las autoridades, ese empoderamiento de considerar al ciudadano como parte fundamental en el desarrollo del pueblo, del cantón, de la ciudad. Nosotros también hemos observado que existe la actitud individualista y ahí es cuando una ciudad, estimo yo, va en decadencia, se muere, porque cada uno considera lo que usted justamente decía, yo ya lo sé todo, o yo simplemente no hago nada porque no me toman en cuenta. ¿Cómo luchar con esos criterios, con esos pensamientos? No sé si toque luchar contra eso. Verá que los ciudadanos tienen también el derecho a actuar de un modo egoístamente. Sí, es parte de la conservación de su propia estabilidad, de su propia seguridad, entre comillas, y de la seguridad de su familia. Pero también de su ego. También de su ego, porque también vamos construyendo conceptos sobre la felicidad y vamos entendiendo de que la felicidad no es como la entienden algunos, que tiene que encargar un ministerio de la felicidad y ya todos somos felices, ¿no? Más bien señala de que es una cuestión de actitud personal. Bueno, pero el tema es que mientras menos ciudadanos participan de las actividades públicas, es menos estimulante esa actividad. Entonces llegamos a la conclusión de que los políticos son la peor especie que pueden existir en una sociedad. Cuando no debería ser así. Y bueno, pues hay políticos malos, pésimos, pero no todos son así, desde luego. Hay políticos que realmente sí responden a las expectativas de la colectividad. Y como digo, entre más ciudadanos hayan que participen en las actividades de la comunidad, creo que tendríamos más posibilidades de escoger y equivocarnos menos. Entonces, porque aquí, si yo me desentiendo, obviamente se hace cargo de la ciudad, se hace cargo del cantón, del país, los menos acreditados posibles. Entonces aquí se cumpliría que cada pueblo tiene las autoridades que merece. Bueno, no tanto así, Rosita. Yo creo que nosotros, el pueblo ecuatoriano, el pueblo de La Guaira, el pueblo de Sucumbíos, siempre aspiramos a tener mejores autoridades y a tener un mejor futuro. Y hay que seguir trabajando para eso. Hoy tenemos las autoridades que tenemos y hay que exigirles que respondan a sus ofrecimientos. Hay que demandarles que cumplan con lo que ofrecieron. En el caso del Lago Agrio, yo soy enfático, nosotros, los vecinos, no hemos perdido de vista nunca que aquí nos faltan servicios. Y que ellos ofrecieron en campaña trabajar por los servicios. Un plan maestro de agua potable, de alcantarillado, la seguridad, la descontaminación de los esteros, esa sigue siendo tarea pendiente y los ciudadanos estamos vigilantes de que eso se cumpla, porque eso tiene que hacerse más temprano que tarde, pero tiene que hacerse más tarde, costará más. O sea, habrá una inversión mayor, necesitará una inversión mayor de recursos, pero tiene que hacerse porque por la salud mismo de quienes vivimos en esta ciudad. Y eso que digo para Nueva Loja es necesario para las parroquias. Hablo de Pacayaco, hablo de Leno, hablo del Dureno, en donde los problemas del agua potable y alcantarillado son también graves.